Transmisión de traumas a través de padres traumatizados. Una psicotraumatología que se concentra exclusivamente en los afectados de forma aislada es insuficiente. Una psicotraumatología que esté en contacto con la realidad debería comprender las relaciones causales en un contexto mayor. Esto incluye tanto considerar las condiciones sociales del origen y del desarrollo de los traumas, como saber que los traumas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Los traumas se transmiten social y psíquicamente. Por ese motivo, la psicotraumatología tiene que estar orientada de forma multigeneracional. De lo contrario, aunque probablemente se entiendan los síntomas en una persona que haya sufrido un trauma identificable, será un gran enigma para aquellas personas con trastornos psíquicos severos en las que no se pueda detectar que hayan experimentado traumas graves. Por tanto, es necesario romper otro tabú en este contexto. El rol de los padres, especialmente el de la madre, tiene que ser analizado, ya que estos representan el elemento central de vinculación en la transmisión de las consecuencias psíquicas de los sucesos traumáticos, debido a su cercanía intensa con los niños y a la dependencia existencial infantil de estos. A través de los esfuerzos de la teoría feminista, las mujeres han sido identificadas hasta ahora, con razón, como las víctimas de circunstancias sociales y de violencia machista. No obstante, también se tiene que reconocer que las mujeres se vuelven la fuente principal de los traumas psíquicos de sus hijos y de esta manera agresoras. Aunque no lo hagan intencionadamente, las madres traumatizadas se convierten en una de las causas principales de hiperactividad, drogodependencia e incluso psicosis de niños y jóvenes. En muchos casos, la verdadera causa subyacente de que los adultos entren en una profunda depresión a causa de sucesos actuales, como por ejemplo una separación o un fracaso profesional, es también haber tenido de niño una madre traumatizada. En mi experiencia terapéutica, el concepto de trauma simbiótico es de gran utilidad para arrojar luz sobre todos estos casos. En mi opinión, este concepto puede aclarar por qué los niños asumen las experiencias traumáticas de sus madres de forma inconsciente en su propio sistema psíquico. Se identifican con las fragmentaciones psíquicas de ellas y no pueden liberarse por sí mismos del enredo simbiótico con ellas. La frase "de los errores se aprende" no es válida para las experiencias traumáticas. Dado que el daño traumático es abrumador, el recuerdo del trauma y las circunstancias bajo las cuales sucedió están sometidas a un proceso extremo de represión. También los testigos de semejantes sucesos prefieren olvidarlos lo más rápidamente posible. Este proceso de represión, tanto individual como social, genera una ceguera traumática general, que a su vez es la base para que no se tomen precauciones suficientes para evitar nuevos traumas. Inconscientemente incluso se puede escenificar de nuevo la situación traumática. Un ejemplo de ello son aquellos niños que sufrieron abusos sexuales en su infancia y que acaban dedicándose a la prostitución una vez son adultos. Las personas traumatizadas tienden en primer lugar a negar su trauma. Con frecuencia se culpan a sí mismas de los síntomas que sufren como consecuencia del trauma. Piensan que no son normales, por tanto tienen que entender que sus reacciones traumáticas son reacciones normales ante experiencias excepcionales. El discurso social sobre las enfermedades psíquicas refuerza la tendencia hacia la autoculpabilidad, ya que la enfermedad psíquica se determina sobre todo en el individuo afectado. Que no sea normal tiene que depender de él, de sus genes, de su carácter, de su personalidad o de su comportamiento. Las personas psíquicamente enfermas siguen representando un gran interrogante. ¿Cuándo? El tipo de diagnóstico, en vez de aclarar, oculta las causas de las enfermedades psíquicas.
Las personas normales no consideran comprensibles los trastornos psíquicos. Se buscan las causas de los trastornos en el metabolismo de los afectados. De la investigación sobre la resiliencia, que se ha vuelto popular en los últimos años, opina lo mismo y considera que hay personas que superan los traumas, aparentemente sin daños, y son resilientes a heridas psíquicas. Seguramente es interesante saber por qué algunas personas superan mejor los traumas que otras. No obstante, se transmite fácilmente la imagen de que el que se acabe o no con daños psíquicos depende de la persona y no de los sucesos ni por lo tanto de las causas sociales de estos. Es cuestionable que dos personas que se encuentren en la misma situación la experimenten de igual manera. Por otro lado, que alguien no muestre síntomas detectables por otras personas no significa que haya sobrevivido a una situación traumática sin daños psíquicos. La experiencia muestra que los síntomas consecuencia de un trauma pueden aparecer con gran retraso en la biografía de una persona. A veces el trauma que una persona ha disociado en su interior de forma aparentemente perfecta reaparece más tarde en sus propios hijos. Por eso es esencial que el enfrentamiento con los sucesos traumáticos ocurra en un espacio público. Este espacio tiene que ser seguro para los afectados. En estos espacios protegidos deberían tener la posibilidad de trabajar su sufrimiento, no solo de forma individual, sino también poder expresar lo que les traumatizó en presencia de otras personas. La asistencia de público y participantes de un grupo tiene a menudo un efecto más sanador que la escucha comprensiva de un solo terapeuta, según la afirmación de muchos afectados. Por esa razón, los grupos se reúnen con la finalidad de superar juntos sus traumas y así realizan una forma de terapia adecuada al trasfondo social del origen de tales traumas. Evidentemente nadie debe ser obligado a compartir sus vivencias traumáticas con un grupo, y la protección de una consulta individual con un psicoterapeuta es importante en el contexto de la psicotraumatología. Sin embargo, los grupos de terapia tienen varios efectos positivos. Que varias personas estén afectadas por algo similar conduce a una comprensión mutua y a la solidaridad. El conocimiento del terapeuta es complementado e incluso quizá corregido por los implicados del grupo. Lo que una persona hace y aclara para ella misma genera también procesos de aprendizaje importantes para los otros participantes del grupo que tengan una problemática similar. En los grupos de constelaciones se experimenta con regularidad que incluso aquellos que asisten solo como observadores afirman haber podido sacar mucho provecho para ellos. El método de las constelaciones resulta una herramienta terapéutica altamente útil que permite a los clientes experimentar las conexiones de los traumas que trascienden las generaciones. Puede ofrecerles ayuda para liberarse de los enredos traumáticos con sus padres y abuelos y reconocer y superar su propio trauma simbiótico. Este método es muy útil como medio de diagnóstico para poder internarse desde los síntomas actuales hasta sus causas. Es inmediatamente eficaz como método de intervención terapéutica y cumple además los requisitos de un experimento científico. Por medio de las constelaciones se puede comprobar las propias hipótesis sobre las presuntas relaciones entre síntomas y causas. Las constelaciones son una posibilidad única para reflejar la realidad psíquica de una persona a través de otras. Un cliente consigue acceder a su interior a través de varias personas que, como representantes, acceden a adentrarse en su estructura psíquica. Puede reconocer partes que ya conoce bien, pero también se encuentra con partes de las que no era consciente hasta ese momento o que él mismo había suprimido de su conciencia. A través de los representantes, toda persona que lo desee puede mirar en el espejo de su propia psique y descifrar su estructura. Lo inconsciente
de lo que habla el psicoanálisis se vuelve tangible con las constelaciones. Se puede ver cómo los niños son arrastrados ciegamente hacia los destinos de sus padres y abuelos, cómo la fuerza de atracción que hace conectar a un niño con algo sucedido en el pasado de la familia, aun cuando esto haya ocurrido 80 o 100 años antes, cómo los enredos psíquicos minan la propia voluntad e influyen inconscientemente en las decisiones vitales, cómo los enredos mantienen atrapados los sentimientos y pensamientos propios bajo su influjo. El procedimiento habitual de las constelaciones familiares consiste en proponer al cliente constelar su familia de origen o actual, es decir, escenificarla con representantes, incluso para sí mismo. El facilitador de la constelación trabaja entonces con los representantes, busca los problemas subyacentes en esa familia, probablemente encuentra personas que faltan, e intenta completar de nuevo el sistema familiar, descubriendo sucesos ocultos o secretos de familia, y establecer así un nuevo orden de amor. Se honra la importancia de los miembros de la familia olvidados o se inicia en el seno del sistema una compensación por las injusticias sufridas. Se utilizan frases sanadoras para eliminar los conflictos y enredos. El objetivo es encontrar el lugar correcto que le corresponde a cada integrante de la familia. Las intervenciones más utilizadas son hacer una reverencia ante el destino de los padres o de los abuelos, reconocer el significado que tienen para toda la familia los que murieron tempranamente, honrar el mérito de las parejas anteriores de los padres, hacer una reverencia ante el destino de aquellos con los que algún miembro de la familia cometió alguna injusticia. El objetivo principal es obtener una imagen sana de la familia. Para ello es útil la reconciliación con los propios padres, lo que se manifiesta con el cliente yendo hacia los representantes de sus padres y abrazándolos tras superar resistencias internas. Este procedimiento que Hellinger practicó entre los años 1990 y 2000 se puede denominar constelaciones familiares clásicas. Mediante las constelaciones familiares se logra la aceptación de que hay que incluir a los excluidos. Así el excluido puede ser tanto un hermano de la madre que murió joven, la segunda mujer de la abuela, por el lado paterno. También favorece el movimiento interrumpido hacia la madre o hacia el padre. Se detectó que los problemas psíquicos desaparecían con este movimiento interrumpido en la constelación. Es importante la integración de la propia psique para poder relacionarse también con los miembros de la familia con una base psíquica sólida y poder estar probablemente en paz con ellos. En el contexto del trauma simbiótico no tiene sentido transmitirle a un cliente que tiene que aceptar a sus padres tal como son, ya que los clientes enredados simbióticamente con sus padres son muy parecidos a estos en sus partes simbióticas y no pueden diferenciarse ni separarse de ellos a nivel psíquico. A causa de las enormes fuerzas de vinculación, copian hasta las reacciones físicas de sus padres y están bajo el efecto de los traumas de estos. Por ello, el objetivo es percibirse, por fin, como alguien que no es la madre ni el padre y delimitarse de una forma sana de los propios padres. Nadie tiene que mostrar comprensión con la violencia ni la ignorancia, aun cuando provengan de los propios padres. Debido a que no se trata de la familia, sino de los traumas disociados en la psique de un cliente, de ahora en adelante se puede denominar a este método constelaciones de traumas. No obstante, con este concepto se acepta una imprecisión.
Un concepto teórico, trauma, se combina con un concepto metodológico, constelaciones. En función de la teoría, un mismo método puede ser aplicado de forma completamente diferente. Si la teoría está en lo cierto, la aplicación del método es útil. Si no lo está, el método utilizado en ocasiones empeora el problema que se pretende solucionar. Lo más importante es la formulación de una intención, pues formular una intención significa asumir la responsabilidad sobre uno mismo. Por este motivo, a menudo los clientes cavilan sobre su intención y buscan un tema conveniente y las formulaciones adecuadas desde semanas y días antes de la sesión de terapia. Este proceso ya tiene un alto valor terapéutico, ya que con ello se fomenta la confrontación con uno mismo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué tengo el valor? ¿Qué cosa no quiero en ningún caso? ¿A qué le tengo miedo? En definitiva, las constelaciones de la intención pueden generar 3 resultados distintos. Las estrategias de supervivencia, enredos y fragmentaciones se vuelven más claras y conscientes. Las estructuras psíquicas sanas se refuerzan con respecto a las estrategias de supervivencia. El encuentro entre las partes psíquicas sanas y las traumatizadas se hace posible. En el proceso de la constelación, el cliente ya no puede evitar su intención. Si no tiene contacto con su intención, esto es una señal clara de lo atascado que está aún con alguna estrategia de supervivencia. Esto ocurre igualmente cuando, por ejemplo, el cliente quiere manipular a la intención o a otros representantes, hablándoles con insistencia, intentando moverlos o huyendo de ellos. En términos de la teoría del trauma, la intención es el recurso determinante. Sin una intención sana y estable no es posible una confrontación con el trauma. En el transcurso de una constelación, el hecho de que una intención se transforme de estrategia de supervivencia en parte sana es la condición necesaria para una futura confrontación con la parte traumatizada. En esto es válido el principio fundamental: percibir, comprender, reflexionar. En resumen, mentalizar en vez de actuar. Una terapia del trauma efectiva requiere mirar hacia el interior y soportar. Es un gran paso ver mediante representantes cómo le fue a uno cuando era un niño pequeño, lo desamparado e indefensamente expuesto que estaba, cómo no se podía hacer nada más y que nadie vio ni comprendió esa necesidad. Es importante que no se tenga que volver a huir interiormente y fragmentarse. La intención es al mismo tiempo un estado yo, la meta a la que se aspira, las dificultades que surgen con ello y los procesos para la superación de dichas dificultades. El fin de la constelación es reconocer la propia psique y vivir una experiencia que pueda conducir a la psique a un proceso de cambio conveniente. Es importante que el cliente, desde el principio, tenga la voluntad de permitir que algo pase de su inconsciente a su conciencia. Tiene que estar dispuesto a responsabilizarse de aquello de lo que tomó conciencia, aunque le provoque mucho miedo o vergüenza. Mediante su intención, indica a lo que está dispuesto y a lo que no. Por eso, el facilitador no puede ir más allá de la intención y querer hacer más de lo que está contenido en ella. Es importante ver que el cliente no puede o quiere embarcarse en más procesos emocionales por el momento y finalizar la constelación a tiempo.
Las constelaciones no son más que un método especialmente apropiado para conseguir un acceso a contenidos inconscientes disociados, reprimidos y anclados en la psique durante la etapa prelingüística con la ayuda de la empatía de otras personas. Existen otros métodos con los que probablemente esto también se puede conseguir, como lo son la hipnosis, el MDR o terapias corporales. En todos los métodos lo que cuenta es la intención con la que el cliente los usa. Si es una persona que prueba estos métodos con gran escepticismo o reticencia, si se entrega de forma más o menos pasiva a las dotes reales o presuntas de un terapeuta, si utiliza las ventajas de un método tanto como le sea posible para adquirir más claridad y un conocimiento más profundo sobre su psique. Esto significa, solo quien utilice un método revelador desde sus partes sanas está también dispuesto a asumir la responsabilidad de los resultados que surjan del proceso. Las partes supervivientes rechazarán la responsabilidad de los resultados alcanzados si son contrarios a su propia finalidad, es decir, mantener la disociación psíquica del trauma. Atribuirán los resultados de una constelación al método o a la intención del terapeuta. Si lo utiliza para perseguir sus propias ideas de solución y se las impone a la persona que constela, el terapeuta estará corriendo el riesgo de manipular a sus clientes. Percibir en otras personas información relevante para las relaciones es una cualidad natural que ya poseen los bebés para estar en contacto con su madre. Veamos un ejemplo de rabia reprimida. Wolfgang y Meike vienen juntos a la consulta. Temen por la continuidad de su relación. Wolfgang opina que ya no consigue acercarse a su mujer y Meike piensa lo mismo de Wolfgang. Sus conversaciones terminan a menudo en reproches y atribuciones de culpa recíprocos. La intención. Dejo a ambos que formulen su respectiva intención para la sesión. Meike quiere intentar volver a tener más contacto consigo misma. La intención de Wolfgang es comprender cómo puede volver a conectarse con Meike. En esta sesión hay dos participantes, un hombre y una mujer, que están en prácticas. Meike elige a la mujer como su intención para la constelación y Wolfgang elige al hombre. El proceso de la constelación entre Meike y su intención se crea rápidamente una gran cercanía y familiaridad. En cambio, la intención de Wolfgang expresa inmediatamente que esto no va con Meike, sino con él mismo. Siente un gran dolor en Wolfgang que no puede salir a la luz. La fuerza principal de la constelación está con Wolfgang y su intención. Entonces se comienza a trabajar en primer lugar con él. Tal como se muestra, los sentimientos reprimidos dejan a la intención de Wolfgang cada vez más desamparada y agotada, por lo que el representante de su intención acaba tumbado boca arriba en el suelo. Wolfgang habla de la situación en su familia de origen. En esta no hubo ningún amor y hubo mucha violencia. Cuando tenía 10 años, su madre le dio una paliza brutal que para él supuso la ruptura de la relación con su madre. Entonces le propongo a Wolfgang que me constele como este chico de 10 años. Nada más situarme, golpeó a mi alrededor como un loco. Me gustaría darle un puñetazo en la cara a cada uno. Me coloco sobre la mano de la intención que está tumbada en el suelo y me encantaría oír el crujido de sus huesos. A Wolfgang se le ilumina la cara visiblemente. Está frente a mí y me mira. Quiere acercarse más a mí, pero yo no pienso más que en pelearme con él. Wolfgang cuenta que de joven se había peleado mucho y que nunca había evitado un enfrentamiento. Esta fase agresiva de su vida se terminó después de ocasionar un fuerte accidente de tráfico.
Meike está sentada junto a su intención al fondo de la sala y mira asombrada. Abandona el rol de representante del joven Wolfgang de 10 años de edad. Wolfgang reconoce que este joven lleno de rabia sigue existiendo dentro de él y dice que prefiere retraerse porque tiene miedo de hacer daño a su mujer y a sus hijos a causa de esta rabia. Aunque da algún portazo de vez en cuando, no le hace daño a nadie. Le propongo a Wolfgang que le diga a su mujer que, en momentos de conflicto, tiene miedo de no poder contener su rabia y que por ese motivo se repliega interiormente, lo que le conduce a la situación en la que se encuentra su intención ahora, desesperada y deprimida. Cuando Wolfgang expresa esto a Meike, ambos se conectan. La intención de Wolfgang se levanta del suelo y se coloca junto a él. Entonces terminamos la constelación. Meike y Wolfgang se abrazan al final de la sesión. Cuando las parejas vienen juntas a terapia, es importante preguntar cuál de los dos tiene una intención. A veces solo uno de los miembros de la pareja tiene una intención real, mientras que el otro es posible que solo haya venido para hacerle un favor. Cuando ambos tienen una intención, hay que preguntar quién quiere empezar haciendo la constelación. A menudo la primera constelación genera una nueva situación para el otro y su intención original cambia un poco. A través de esta constelación fue posible reconocer directamente quién y qué contribuye actualmente a la crisis en la relación. La violencia que Wolfgang vivió en su infancia amenaza la estabilidad de su matrimonio. Hasta este momento había intentado controlar y disimular la rabia de su infancia y juventud, pero esto lo condujo más bien a una depresión y a una incapacidad de actuar. Por ello se siente indefenso ante su mujer y sus hijos. Mostrando sus sentimientos agresivos y teniendo claro su origen, su mujer puede volver a comprenderlo y a tomarlo en serio. Cuando uno de los miembros de la pareja da un paso hacia adelante en su desarrollo psíquico, el otro se ve forzado a seguir. En el caso de Meike y Wolfgang, Meike no pudo ocultarse más tras las carencias ostensibles de Wolfgang. Cuanto más entraba Wolfgang en sus estructuras sanas, más tuvo que despertarse Meike de su sueño de bella durmiente y enfrentarse a la pregunta de si su padre había abusado sexualmente de ella. Son muchas las categorías de diagnóstico psiquiátrico para víctimas que para agresores, muchas más. Para agresores adultos hay principalmente dos diagnósticos, uno propuesto por la CIE y el otro consignado por el DSM. El primero es el trastorno de personalidad antisocial. Este es un trastorno caracterizado por el menosprecio de las obligaciones sociales y un desinterés por los sentimientos de otras personas. Existe una discrepancia considerable entre el comportamiento y las normas sociales imperantes. El comportamiento no parece ser modificable a través de vivencias perjudiciales, incluyendo castigos. Existe una baja tolerancia a la frustración, un bajo umbral de comportamiento agresivo y violento, y una disposición a culpar a otros o a ofrecer racionalizaciones superficiales del comportamiento que ha conducido al paciente en cuestión a un conflicto con la sociedad. El segundo es el trastorno narcisista de la personalidad. Estas son personas que tienen un sentido grandioso de su propia importancia, están muy preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Creen que son especiales y únicos y que solo pueden ser comprendidos o solo pueden relacionarse con otras personas respetables. Exigen una admiración excesiva, piensan que se les debe todo, es decir, tienen expectativas exageradas de recibir un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus deseos. Explotan a los demás en las relaciones interpersonales, carecen de empatía, son reacios a reconocer y a identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. A menudo tienen envidia de los otros y presentan comportamientos o actitudes
arrogantes y presuntuosas. Todas estas características se encajan con los comportamientos y las actitudes interiores de Adolf Hitler y también al parecer del asesino en masa noruego Anders Breivik. Sin embargo, estos diagnósticos descriptivos no responden a la pregunta sobre el origen de estos patrones de comportamiento. Una psicología que quiere explicar la forma de pensar y de comportarse de las personas tiene que tener en cuenta que los seres humanos a veces son de una manera y a veces de otra, en función de la situación y de las circunstancias. Las personas podemos mostrar diferentes caras y expresar distintos estados yo y patrones. Por este motivo, Breivik tenía amigos y conocidos que lo veían como una persona simpática, y también Hitler no siempre fue considerado un monstruo y fue descrito, por ejemplo, por su secretaria, Traudl Jung, como alguien de trato agradable. ¿Cómo responder de la mejor manera a la pregunta acerca de los motivos que impulsan a estos agresores a cometer semejantes atrocidades a otras personas? En primer lugar, se pueden considerar los razonamientos que ellos mismos alegan. Breivik publicó en Internet un manifiesto de 1500 páginas y Hitler escribió un libro titulado Mi lucha. En estos, ambos difunden sus puntos de vista sobre condiciones sociales y señalan a culpables y archivos expiatorios para aquello que no les conviene. En el caso de Hitler, estos fueron los judíos y los comunistas. En el de Breivik, lo son igualmente las personas con una orientación política de izquierda y los musulmanes. Debido a que a los agresores les gusta justificar sus crímenes, un estudio más intenso de estos textos no conduce a nada en particular. Son muy arbitrarios y se basan en circunstancias históricas en las que los agresores proyectan su descontento. No todos los agresores tienen una orientación política de derecha como Hitler y Breivik. Como en el caso de Stalin, Mao o Andreas Baader, terrorista de la fracción del Ejército Rojo, los agresores también pueden desahogar sus potenciales destructivos con una mentalidad política de izquierda. ¿De dónde proviene esta vanidad para considerarse juez sobre la vida y la muerte de otras personas? ¿De dónde viene su odio hacia otras personas y cómo interpretar la frialdad con la que miran a sus víctimas? Se puede suponer que los hombres tienen, en general, una tendencia a desconectar ligeramente el juicio bajo el efecto de alguna hormona y a tener un comportamiento más propio de un ancestro simiesco. El conocido primatólogo Franz de Waal describe, por ejemplo, los machos están hechos para la lucha y tienden a detectar los puntos débiles de los rivales y a ser en cierta medida ciegos ante los peligros. La disposición al riesgo es una característica típicamente masculina, al igual que la ocultación de la vulnerabilidad. Según parece, Anders Breivik se preparó para el combate con una dosis extra de adrenalina. Por tanto, se podría aceptar que, por su naturaleza competidora, los machos tienden a buscarse adversarios y enemigos a los que poder vencer y someter. A menudo no se imaginan poder solucionar los conflictos sin lucha ni violencia. Transforman rápidamente sus miedos e inseguridades en agresiones. Se sienten llamados a conducir al grupo al que sienten que pertenecen en el combate contra otros grupos. Les falta empatía a causa del exceso de hormonas de estrés. Se ofenden con facilidad y buscan vengarse posteriormente. Afortunadamente no todos los machos y aún menos todos los hombres son así. Por tanto, ¿brinda la biografía de los agresores extremo indicaciones particulares sobre el origen de la destructividad y actitud agresiva hacia la vida? En el caso de Anders Breivik, la poca información disponible actualmente sobre su historia familiar indica que aunque creció aparentemente en un entorno de clase media, de niño no tuvo ningún vínculo emocional seguro con sus padres. Ambos padres habían tenido otras parejas y niños antes de tener a Anders. Cuando tenía 1 año, sus padres se separaron y perdió toda relación con su padre.
Según manifestó Anders, no había podido construir ninguna relación cariñosa con su padre que le diera apoyo y orientación, la cual ansiaba mucho. Su padrastro, que según parece tenía incontables aventuras sexuales, tampoco era un modelo masculino para Breivik. Lo describe como un animal sexual primitivo. Su anhelo de un patriarcado, que nombra en un pasaje de su manifiesto, es probablemente la expresión de una profunda inseguridad por no tener un padre que le enseñara a vivir como un hombre. En un periódico, Anders escribe sobre su madre en su manifiesto: «No estoy de acuerdo con esta educación matriarcal superliberal porque careció de toda disciplina y contribuyó a afeminarme en cierto grado». Los peritos psicológicos que diagnosticaron el estado psíquico de Breivik informaron que la madre de su madre era paranoica y que su madre también tenía problemas psiquiátricos. Dado que su madre no se ocupaba suficientemente de su hijo, la familia fue acogida en un programa de ayuda familiar ambulante durante un mes. Incluso los psicólogos recomendaron separar a Anders de su madre, pero el sistema de protección social noruego no siguió el consejo en ese entonces. Una madre de apariencia débil, un padre ausente y emocionalmente inaccesible, un padrastro que humilla con su sexualidad a su madre. ¿Es un milagro que Breivik haya recurrido al mito del caballero blanco que tiene que salvar al mundo, o sea, a su madre del mal? Conozco esta actitud de varios de mis pacientes que en situaciones familiares parecidas han tenido enormes problemas con el desarrollo de su identidad masculina y se han enredado en un intenso combate interior entre el bien y el mal, ya que no pueden mostrar directamente el miedo que sienten por su propia madre y la rabia que le tienen a su padre. Estos niños buscan una válvula en el exterior para liberar su presión interior. Se sienten atraídos por ideologías extremas que le confirman sus miedos difíciles de comprender, señalando hacia injusticias reales o imaginarias de la sociedad. En el caso de Hitler, es evidente que sufrió un trauma simbiótico. En el caso de Breivik, la pregunta sobre qué traumas desempeñan probablemente un papel en él, solo podría ser respondida con más información sobre su biografía y sobre la vida de su madre. Solo a través de una anamnesis familiar se podría aclarar si sus escenificaciones bélicas con bombas, ametralladoras y planificaciones estratégicas están basadas en el videojuego World of Warcraft o si remiten a una estrategia familiar anterior. Los motivos psicológicos profundos de Breivik tienen que ser distintos a los de Hitler. Si no, se habría matado aún sí mismo tras la matanza en la isla noruega de Utoya. Tras su detención, transmitía una sensación de autocomplacencia. Parecía un niño pequeño que se alegraba de haber alcanzado su meta. Había luchado por su patria y había dado todo por ella. Con su profunda rabia hacia las circunstancias sociales y políticas y sus intentos autoritarios de buscar justicia, los hombres enredados simbióticamente evitan, por encima de todo, el enfrentamiento con sus propios sentimientos, su inseguridad, su soledad interior, sus miedos y su incapacidad de establecer vínculos emocionales cercanos. Han disociado profundamente a su niño traumatizado. Esto es típico de las partes supervivientes en la psique de los agresores violentos. Consideran que ellos son normales y que los demás son anormales. Se ven como las víctimas y a los demás como los agresores. Por ese motivo se sienten inocentes. No quieren ser vistos como personas malas. Se refugian en roles fantasiosos masculinos, como el mayor líder de todos los tiempos o el que libera a Europa del Islam. Viven en un mundo de fantasía con su mente infantil. Un examen cercano del comportamiento de agresores como Breivik o Hitler permite reconocer que las ideas trastornadas y las conductas destructivas
son la expresión de sus confusos estados emocionales disociados que arrastran desde su infancia. De niños no recibieron ningún apoyo emocional ni orientación de sus padres. Las madres, atrapadas en su actitud de víctima, no pueden tomar en serio las necesidades de los niños y los padres no están presentes como modelo. Siguen siendo niños pequeños que no saben cómo convertirse en hombres adultos. Juegan a la guerra y no diferencian el juego de lo serio. No sienten ninguna empatía con las personas a las que hacen daño porque no aprendieron a sentirla hacia ellos mismos y porque han enterrado profundamente en su interior su miedo, rabia y tristeza infantiles. Disparando sin piedad a otros chicos, Breivik intenta matar a su propio niño interior desesperado. Si los agresores se responsabilizaran de sus enredos y traumas, las demás personas se salvarían de ser arrastradas a los abismos traumáticos de ellos.